Mi madre me prohibió abrir esa caja durante 20 años. Pero cuando la abrí, entendí por qué nadie volvió a hablar de esa noche. Santiago Ríos Maldonado nunca olvidó la advertencia, no porque su madre se la repitiera todos los días, sino porque la forma en la que lo hacía siempre tenía algo distinto, algo que no era solo una regla, sino un miedo disfrazado de autoridad, una tensión que se sentía en el ambiente cada vez que sus ojos se posaban sobre esa vieja caja de madera, guardada en el fondo del armario, cubierta por ropa que nadie usaba, como si intentaran borrar su existencia sin lograrlo del todo, y desde que era niño, Santiago entendió que había algo ahí que no debía tocar, algo que no era para él. Aunque estuviera dentro de su propia casa, Verónica Maldonado Pineda nunca le explicó el motivo. Nunca dio detalles, solo decía lo mismo con una firmeza que no admitía preguntas: esa caja no se abre, nunca. Y Santiago, como cualquier hijo que intenta evitar problemas, obedeció durante años, aunque la curiosidad creciera con el tiempo. Aunque cada vez que se quedaba solo en la casa sintiera esa incomodidad, esa sensación de que algo lo llamaba desde ese rincón oscuro, con los años, la advertencia dejó de ser una orden constante, pero nunca desapareció del todo, se volvió parte del ambiente, como un acuerdo silencioso que ambos respetaban sin necesidad de recordarlo, hasta que todo cambió una noche, una discusión que no estaba planeada, una de esas que empiezan por algo pequeño y terminan sacando verdades que llevaban demasiado tiempo guardadas. Esa noche, Santiago le reclamó a su madre por su forma de controlarlo, por las cosas que nunca le explicaba, por ese aire de secreto que siempre había rodeado su vida, y Verónica, por primera vez, perdió la calma, su voz tembló, sus manos también, y dijo algo que Santiago nunca había escuchado antes, algo que rompía completamente con la imagen firme que siempre había tenido de ella: hay cosas que no entiendes, cosas que si supieras, no podrías vivir con ellas. Esa frase quedó suspendida entre los dos, cargada de una verdad que Santiago ya no podía ignorar. Porque no sonaba a advertencia, sonaba a confesión. Esa misma noche, cuando el silencio volvió a llenar la casa, Santiago caminó hasta el armario, abrió la puerta lentamente, y se quedó mirando la caja como si fuera la primera vez que realmente la veía, sintiendo que todo lo que había evitado durante 20 años estaba a punto de cambiar en cuestión de segundos. Y aunque dudó, aunque una parte de él quiso retroceder, otra parte, más fuerte, más desesperada, lo empujó a hacerlo. Ahora dime tú, si te prohibieran algo durante toda tu vida sin explicaciones, ¿podrías resistir la tentación de descubrir la verdad? Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Y si aún no lo haces, suscríbete, porque lo que Santiago encontró no tenía vuelta atrás. Santiago se quedó inmóvil frente a la caja durante varios segundos, como si su cuerpo necesitara tiempo para procesar lo que estaba a punto de hacer. Porque no era solo abrir un objeto, era romper una regla que había definido gran parte de su vida. Una línea que nunca había cruzado, y mientras su mano se acercaba lentamente a la tapa, sintió algo que no esperaba. No era solo miedo, era una especie de presión en el pecho. Como si una parte de él supiera que ese momento iba a cambiarlo todo. Cuando finalmente la abrió, el olor a madera vieja y papel acumulado llenó el aire. Y lo primero que vio fueron sobres, fotografías y algunos objetos pequeños envueltos con cuidado. Como si alguien hubiera querido preservar cada detalle, cada recuerdo, pero no para compartirlo, sino para esconderlo. Santiago tomó una de las fotos con manos temblorosas, y al verla, sintió un golpe inmediato. Porque en esa imagen aparecía su madre, mucho más joven, sonriendo de una forma que él nunca había visto antes, acompañada de una mujer que no reconocía, pero cuya cercanía no dejaba lugar a dudas. No eran simples conocidas, había algo más, algo profundo, algo que no encajaba con la historia que siempre le habían contado. Siguió revisando, cada vez más rápido, cada vez más ansioso, hasta que encontró un sobre más grueso, con su nombre escrito claramente en el frente. Y al abrirlo, descubrió documentos que no lograba entender del todo en ese momento, pero que tenían fechas, firmas, y un lenguaje legal que sugería algo mucho más serio que simples recuerdos. Su respiración se volvió irregular. Su mente intentaba ordenar lo que estaba viendo, pero no lograba encontrar una explicación lógica, porque nada de eso coincidía con la versión de su vida que conocía. Cuando escuchó el sonido de la puerta principal abrirse, su cuerpo reaccionó de inmediato. Cerró la caja con rapidez, pero ya era tarde, porque no solo había visto demasiado, había empezado a entender que esa caja no guardaba
Recuerdos, guardaba una verdad que había sido ocultada por años. Verónica entró a la casa con una expresión cansada, pero en cuanto sus ojos se cruzaron con los de Santiago, algo cambió, una tensión inmediata, una sospecha que no necesitó palabras para hacerse evidente, porque las cosas que se ocultan durante tanto tiempo desarrollan una especie de presencia que se siente incluso cuando no se mencionan. Santiago intentó actuar con normalidad, pero su voz lo traicionó, su postura también. Y Verónica lo notó al instante, caminó lentamente hacia el armario, lo abrió, y al ver la caja ligeramente movida, su rostro perdió todo color, como si en ese instante se confirmara el peor de sus miedos. El silencio entre ambos fue más fuerte que cualquier grito, porque no había forma de negar lo ocurrido. No había excusa posible, y cuando finalmente Verónica habló, lo hizo con una voz baja, casi rota. ¿Qué hiciste, Santiago? Esa pregunta no era solo un reproche, era una mezcla de dolor, miedo y algo más que Santiago no lograba identificar, algo que parecía venir de mucho más atrás. Santiago no respondió de inmediato, porque no sabía por dónde empezar. No sabía cómo explicar lo que había visto, lo que había sentido, y sobre todo, lo que empezaba a sospechar. Porque en el fondo, ya sabía que esa caja no era solo un secreto. Era una historia que lo involucraba directamente. Finalmente, con la voz firme, le dijo la verdad. Que había abierto la caja, que había visto las fotos, los documentos, y que necesitaba respuestas. Porque ya no podía seguir viviendo con dudas, porque ya no era un niño al que se le podía ocultar todo. Verónica lo miró en silencio durante varios segundos, como si estuviera evaluando algo, como si estuviera tomando una decisión que llevaba años evitando. Y luego dijo algo que dejó a Santiago completamente descolocado: si abriste esa caja, entonces ya no hay forma de protegerte. Esas palabras resonaron en la mente de Santiago como una advertencia tardía, porque no sonaban a castigo, ni siquiera a reproche, sonaban a una consecuencia inevitable, como si cruzar ese límite hubiera activado algo que ya no podía detenerse. Y mientras observaba a su madre, notó algo que nunca antes había visto en ella: miedo real, no el miedo de perder una discusión, sino el miedo de alguien que sabe que lo que viene es peor que cualquier silencio. Santiago dio un paso hacia adelante, exigiendo explicaciones, preguntando directamente quién era la mujer de las fotos, qué significaban esos documentos, por qué su nombre estaba ahí. Pero Verónica no respondió de inmediato. Se sentó lentamente, llevó sus manos al rostro, y por un momento pareció quebrarse, como si el peso de lo que había guardado durante tantos años finalmente la alcanzara. Cuando volvió a mirarlo, sus ojos ya no tenían la misma firmeza, había cansancio, había culpa, y también una determinación que Santiago no esperaba, porque entendió que lo que estaba por escuchar no iba a ser fácil de aceptar. Verónica comenzó a hablar, pero no desde el presente, sino desde un pasado que Santiago desconocía casi por completo. Una historia que involucraba decisiones difíciles, relaciones que no debían existir, y un evento que había cambiado todo en una sola noche, una noche de la que nadie volvió a hablar. Una noche que había sido enterrada junto con la verdad. Santiago escuchaba en silencio, tratando de conectar cada palabra con lo que había visto en la caja, pero había algo que aún no encajaba. Algo que Verónica evitaba mencionar directamente, algo que parecía ser el núcleo de todo, y que todavía permanecía oculto. A medida que Verónica continuaba, los detalles comenzaron a tomar forma: nombres, lugares, momentos que daban contexto a esa historia incompleta. Y fue entonces cuando mencionó por primera vez a Adriana Fuentes Leiva, la mujer de las fotografías. Alguien que no solo había sido importante en su vida, sino que había estado profundamente involucrada en una situación que nunca debió ocurrir, una relación que, por razones que Verónica no explicó del todo, debía mantenerse en secreto, y que con el tiempo se convirtió en algo mucho más complejo de lo que cualquiera de las dos había previsto. Santiago sintió una incomodidad creciente, porque esa historia empezaba a tocar aspectos que no esperaba. Decisiones que no eran solo personales, sino que tenían consecuencias reales, legales incluso. Y eso conectaba directamente con los documentos que había encontrado en la caja. Documentos que ahora cobraban un nuevo significado. Pero lo que realmente lo inquietó fue la forma en la que Verónica evitaba mencionar ciertos detalles, como si hubiera partes de la historia que aún no estaba lista para revelar. Como si incluso ahora, después de todo, siguiera intentando proteger algo, o a alguien. Santiago la interrumpió, exigiendo que dejara de rodeos, que le dijera la verdad completa.
porque ya no podía seguir escuchando versiones incompletas. Y fue entonces cuando Verónica lo miró fijamente y dijo una frase que cambió completamente el rumbo de la conversación. Lo que pasó esa noche, no fue un accidente. El silencio que siguió fue tan denso que Santiago sintió que el tiempo se detenía. Porque esa frase no solo implicaba que algo grave había ocurrido, sino que también sugería intención, decisión. Algo que iba más allá de un error, y mientras su mente intentaba procesarlo, una pregunta comenzó a tomar forma. Una que no estaba seguro de querer hacer, pero que ya no podía ignorar, con la voz tensa. Le preguntó directamente qué había pasado esa noche, que era lo que nadie había querido mencionar. Durante tantos años, y Verónica, después de un largo suspiro, finalmente dijo algo que lo dejó completamente inmóvil. Algo que conectaba todas las piezas de una forma que Santiago no había imaginado. Esa noche, alguien murió. Santiago, y no fue como te hicieron creer, esas palabras cayeron como un golpe seco. Porque cambiaban completamente el significado de todo, porque convertían ese secreto en algo mucho más oscuro. Algo que ya no podía ser ignorado ni explicado fácilmente, y en ese instante, Santiago entendió que abrir esa caja no solo había revelado un pasado oculto, había desenterrado una verdad que nunca debió salir a la luz, y que ahora lo incluía de una forma que aún no alcanzaba a comprender. Santiago sintió que el mundo se le venía encima mientras esas palabras seguían resonando en su cabeza. Alguien murió, porque ya no se trataba de un secreto incómodo ni de una historia mal contada. Se trataba de algo irreversible. De una verdad que había sido enterrada con el tiempo y que ahora regresaba con una fuerza imposible de contener. Y mientras miraba a su madre, notó que su expresión no era solo de tristeza, era de carga. De alguien que llevaba años sosteniendo algo que nunca pudo soltar. Santiago intentó ordenar sus pensamientos, pero había demasiadas piezas sueltas. Demasiadas preguntas sin respuesta, y una en particular que empezaba a tomar forma con más claridad. Una que lo hacía sentir incómodo incluso antes de formularla. Porque intuía que la respuesta podía cambiarlo todo. Con la voz apenas controlada, le preguntó quién había muerto. Y Verónica cerró los ojos por un momento, como si necesitara reunir fuerzas para decirlo. Como si ese nombre fuera más pesado de lo que parecía, y finalmente respondió, Adriana. El silencio que siguió fue absoluto. Porque ese nombre ya no era solo una referencia en una fotografía, era una persona real. Alguien que había formado parte de esa historia oculta, alguien cuya ausencia ahora tenía un peso definitivo. Y Santiago sintió que algo dentro de él se tensaba. Porque empezaba a comprender que esa muerte no había sido un evento aislado, sino el centro de todo. Verónica continuó hablando, explicando que esa noche todo se salió de control, que lo que comenzó como una discusión terminó en algo mucho más grave. Algo que ninguna de las dos supo manejar, y aunque evitaba los detalles más crudos, dejaba claro que no había sido un accidente, que hubo decisiones, que hubo consecuencias, y que desde ese momento nada volvió a ser igual. Santiago escuchaba en silencio, pero su mente ya estaba trabajando en otra dirección, conectando lo que acababa de oír con los documentos, con las fotos, con su propio nombre escrito en ese sobre. Porque si Adriana había muerto, entonces, ¿por qué había tantos registros? ¿Tantas pruebas que parecían indicar lo contrario? Y esa contradicción fue lo que lo hizo entender que todavía no estaba escuchando toda la verdad. Santiago se levantó de su lugar, caminando de un lado a otro como si necesitara moverse para procesar lo que estaba ocurriendo. Porque cada respuesta parecía abrir una nueva pregunta. Y la sensación de que algo no encajaba se volvía cada vez más fuerte, más insistente, hasta que finalmente se detuvo frente a su madre y le dijo algo que cambió completamente el tono de la conversación. Si Adriana murió, entonces, ¿por qué hay documentos recientes con su nombre? Verónica lo miró en silencio, y por primera vez desde que había comenzado a hablar, no respondió de inmediato. No intentó explicar ni desviar la pregunta, simplemente sostuvo la mirada, y en ese silencio, Santiago entendió que había tocado un punto que su madre no quería enfrentar. La tensión creció en la habitación. Pesada, incómoda, como si ambos supieran que lo que venía después iba a romper lo poco que aún quedaba en pie. Y finalmente, Verónica habló, pero no para responder directamente, sino para decir algo que dejó a Santiago aún más confundido, porque esa historia no terminó esa noche. Esas palabras cayeron como una pieza fuera de lugar, porque implicaban que todo lo que había pasado después, todo lo que Santiago creía conocer de su vida, estaba conectado con ese evento, con esa muerte,
Con ese secreto que ahora comenzaba a expandirse más allá de lo que podía controlar, Santiago sintió un nudo en el estómago, porque entendía que estaba entrando en un terreno del que no iba a poder salir fácilmente, pero también sabía que ya no podía detenerse, que había cruzado un límite del que no había regreso, y que la única forma de avanzar era enfrentando lo que fuera que estuviera oculto. Esa noche, Santiago no pudo quedarse en la casa, necesitaba aire, necesitaba distancia. Necesitaba tiempo para pensar sin la presión de la mirada de su madre, así que salió sin decir nada, caminando sin rumbo fijo, mientras su mente repasaba cada detalle, cada palabra, cada imagen que había visto en esa caja, intentando encontrar una lógica, un hilo conductor que le permitiera entender lo que estaba pasando, pero lo único que encontraba era una sensación creciente de que había sido parte de algo sin saberlo. Al llegar a un parque cercano, se sentó en una banca y sacó su teléfono, revisando nuevamente las fotos que había tomado de los documentos antes de cerrar la caja, y fue entonces cuando notó algo que no había visto antes, una dirección. Un lugar que aparecía repetido en varios papeles, como si fuera un punto clave en toda esa historia. Sin pensarlo demasiado, decidió ir, porque sabía que quedarse con la duda solo iba a empeorar las cosas. Y cuando llegó a ese lugar, una casa antigua en las afueras, sintió una incomodidad inmediata, como si ese sitio guardara algo que no debía ser descubierto, pero aún así, avanzó, tocó la puerta. Y lo que ocurrió después fue algo que no estaba preparado para enfrentar, porque quien abrió no era un desconocido, era alguien que reconoció al instante, alguien que no debería estar ahí, alguien que, según todo lo que había escuchado, no podía estar vivo. Santiago retrocedió un paso, incapaz de reaccionar de inmediato, porque frente a él estaba Adriana, exactamente como en las fotos, con el mismo rostro, la misma mirada, solo que ahora había algo distinto, una mezcla de calma y tensión que no sabía cómo interpretar, y durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada, como si ambos estuvieran esperando que el otro confirmara que aquello era real. Finalmente, Adriana habló, con una voz tranquila, casi demasiado controlada. Sabía que ibas a venir. Esas palabras no solo confirmaban que ella sabía quién era, sino que también sugerían que todo esto había sido anticipado, esperado, como si su llegada formara parte de algo más grande, algo que Santiago aún no comprendía. Con la voz temblorosa, le preguntó cómo era posible que estuviera viva, qué había pasado realmente esa noche, porque su madre había dicho que había muerto, y Adriana lo miró con una expresión que no era de sorpresa, ni de culpa, sino de algo más complejo, algo que parecía una mezcla de resignación y verdad contenida, y respondió, porque era la única forma de que tú pudieras seguir viviendo como hasta ahora. Esa respuesta fue como un golpe directo, porque no solo implicaba una mentira, implicaba una decisión tomada por alguien más, una decisión que lo había afectado directamente durante toda su vida, y en ese momento, Santiago entendió que no era un espectador en esta historia, era una pieza central. Adriana lo hizo pasar, y dentro de la casa, todo parecía detenido en el tiempo, como si ese lugar hubiera sido construido para sostener una verdad que no podía salir al exterior. Y mientras Santiago observaba a su alrededor, notó más fotos, más documentos, más pruebas de que esa historia había continuado en secreto durante años, sin que él tuviera la menor idea. Finalmente, Adriana decidió hablar sin rodeos. Le explicó que lo que Verónica le había dicho no era completamente falso, pero tampoco era toda la verdad, que si hubo una noche que lo cambió todo, si hubo una situación extrema, pero la muerte había sido una mentira necesaria, una estrategia para evitar consecuencias legales, para protegerse, y también, para protegerlo a él. Santiago sintió que todo se desmoronaba, porque ya no sabía en qué creer. No sabía quién estaba diciendo la verdad, no sabía cuál era su lugar en todo esto. Y fue entonces cuando Adriana dijo algo que terminó de cambiarlo todo, algo que conectaba cada pieza de una forma imposible de ignorar. Tú estabas ahí esa noche, Santiago, y lo que pasó tuvo que ver contigo. Esas palabras lo dejaron completamente paralizado, porque implicaban que no solo era parte de la historia, era parte del motivo por el cual esa historia había sido ocultada durante tanto tiempo. Santiago sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar, porque ya no se trataba solo de una mentira, ni de un secreto familiar, se trataba de su propia historia, de algo que había vivido sin recordar, de una verdad que había sido borrada para protegerlo.
O tal vez para ocultar algo aún peor. Adriana lo miró en silencio, como si supiera que ese momento iba a marcar un antes y un después, y lentamente le explicó que esa noche, siendo apenas un niño, estuvo presente en una discusión que se salió de control, una situación en la que alguien resultó gravemente herido, y que en medio del caos, él reaccionó de una forma que nadie esperaba, una reacción que desencadenó todo lo que vino después. Una reacción que obligó a tomar decisiones extremas, incluyendo fingir una muerte, cambiar versiones, y construir una realidad distinta para que él pudiera crecer sin cargar con ese peso. Santiago sintió que todo dentro de él se rompía, porque entender que había sido protegido implicaba también aceptar que había sido manipulado, que su vida había sido diseñada sobre una mentira que ahora se desmoronaba frente a sus ojos. Y mientras salía de esa casa, con la mente completamente desbordada, entendió finalmente el verdadero significado de la advertencia de su madre. No era miedo a que descubriera la verdad, era miedo a que no pudiera soportarla. Ahora dime tú, si descubrieras que tu vida entera fue construida para ocultarte algo que hiciste sin recordar, ¿podrías vivir con eso? Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Y si quieres más historias que te hagan cuestionarlo todo, suscríbete, porque la verdad siempre encuentra la forma de alcanzarte.